Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta charla sobre la revelación de Dios. Vamos a iniciar con la oración como de costumbre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reitero la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento. Como les indiqué, vamos a hablar en esta noche, jueves, sobre la revelación de Dios. Hablar sobre la revelación de Dios es, evidentemente, centrarnos al menos en el aspecto de las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, ese libro tan popular, tan presente en todas nuestras casas, pero a veces tan desconocido por parte nuestra como católicos. Hoy vamos a tratar a profundidad este tema y esperemos que tenga un buen resultado esta charla y tengamos también el compromiso de acercarnos un poquito más a la lectura de la Biblia, a la meditación, al conocimiento de este libro sagrado que, como bien sabemos, Dios nos ha dejado, y es precisamente lo que nosotros conocemos como su palabra, la Biblia como la palabra de Dios. Como de costumbre, voy a compartir acá en la pantalla el material para que ustedes puedan ir guiándose. Este material es simplemente eso, ¿no? Una guía, una ayuda para que podamos ilustrar un poco con el contenido y también con las explicaciones que pueda ir dando yo a cada uno de estos tópicos, de estos temas, etc. La revelación de Dios. Fijémonos en esta cita bíblica que apertura el tema. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Nadie ha visto al Padre sino por mí. Bien, estas palabras son de nuestro Señor Jesucristo, y en ellas se compendian lo que es realmente la revelación de Dios. Revelarse es darse a conocer, descubrirse. Es como desvelar un misterio. Dios se revela, y en estas palabras del evangelista San Juan, Jesús nos indica que Él es la revelación del Padre, Él es la revelación de Dios. Nadie ha visto al Padre sino por mí. Quien me ve a mí, ve al Padre, dice nuestro Señor Jesucristo. Y últimamente el Papa Francisco ha dicho, ¿no?, en sus documentos, Jesucristo es el rostro misericordioso de Dios. Con mayor razón aún, es la revelación de Dios. Entonces, comprendamos ya desde el principio que esta revelación es toda la acción, todo el propósito que ha tenido Dios por revelarse al hombre. Pudiésemos pensar en principio, les pongo un ejemplo, el sentido etimológico de la palabra religión. La palabra religión viene se compone de dos partes latinas, el prefijo re, y ligar, religar o ligare. Religar es precisamente volver a unir. Entonces, en una antigua concepción de la palabra religión, era el esfuerzo que los hombres hacían por acercarse a Dios. Recordemos que perdimos el paraíso y el contacto directo con Dios a través de la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva. Luego de esta expulsión también que hace Dios de Adán y Eva del paraíso,
se inicia todo lo que es el tema de la religión, el esfuerzo que hace el hombre por unirse a Dios. Ahora bien, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, con su encarnación, con su pasión, muerte y resurrección, la palabra religión cobra un nuevo sentido. Sigue siendo religar, volver a unir, pero ya no es el hombre el que se esfuerza por buscar a Dios. Ahora es Dios el que se manifiesta y el que quiere llegar a los hombres, revelarse, demostrarse, darse, donarse, etc. ¿Y qué mayor donación que la misma encarnación de nuestro Señor? Allí vemos entonces ese cambio de perspectiva entre el sentido etimológico de la palabra religión. Antes el hombre quería encontrarse con Dios. Ahora, y es en el tiempo en el que estamos, es Dios el que pone su mayor esfuerzo y todo su poder, por supuesto, para acercarse a nosotros los hombres. Y en este tema vemos nosotros la revelación de Dios y las Sagradas Escrituras. Fijémonos acá. Por amor, Dios quiso darse a conocer, decirnos cuáles son los planes que tiene sobre los hombres, las relaciones de alianza y de fidelidad y la libertad total de Jesucristo, su Hijo amado. Esta es una cita que podemos confrontarla en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. La revelación entonces se realiza mediante acciones y palabras concretas. Y podríamos pensar, a la luz de las Sagradas Escrituras, unas etapas de esta revelación. Por ejemplo, la creación, relatos todos contenidos en el libro del Génesis. También podemos pensar en la alianza hecha con Noé. Recordemos que ayer lo veíamos en la prefiguración del bautismo. Noé se salva con su familia porque Dios le manda construir un arca y el diluvio no los elimina a ellos. Ellos sobreviven. Y Dios hace una alianza, un pacto con Noé. ¿Cuál es ese pacto? Que no volverá a destruir la tierra. Y como testimonio, Dios puso en el cielo el arco iris. El arco iris significa, en temas de la fe, en temas teológicos, la señal por la cual Dios nos recuerda que prometió nunca más destruir la tierra, al menos con este tipo de catástrofes. La raza humana sobrevivirá, etc. Y en esto vemos unos pasos y unas etapas de la revelación de Dios. Luego también podemos notar acá la elección de su pueblo Israel y finalmente el nacimiento de Cristo, su Hijo. Digamos que ya es la etapa final de la revelación. Hay unas fuentes de esta revelación. En primer lugar tenemos la Sagrada Escritura y luego tenemos también la Sagrada Tradición. La Sagrada Escritura, que es de lo que hablaremos a profundidad en esta noche, es la Biblia, como nosotros la conocemos. Biblia, Santa Biblia, Sagrada Escritura en singular, Sagradas Escrituras en plural. En definitiva, se refiere a lo mismo, a la palabra de Dios en cuanto fue escrita por inspiración del Espíritu Santo. Dios como auténtico autor y inspirador, a su vez, de esta Biblia, de este libro, como compendio, como, digamos, canon, por la Iglesia compendiado, por la Iglesia católica y por la Iglesia, por supuesto, también custodiado y presentado a la humanidad. Y la Sagrada Tradición, por otra parte, hablando también como fuente de la revelación, la Sagrada Tradición recibe esta palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a sus sucesores. Fijémonos acá en esta palabra clave, transmisión íntegra. No se trata nunca, ni se ha tratado jamás, de una manipulación o de un cambio de las Sagradas Escrituras por parte de la Sagrada Tradición, de la Iglesia, no. Siempre ha existido una transmisión íntegra y fidedigna de lo que los apóstoles recibieron del Señor, lo que ellos también a su vez pusieron por escrito, y cómo la Iglesia católica, a través de los papas y los concilios, compendia un libro llamado Biblia, en el que se contiene toda esta sabiduría y toda esta promesa, el Evangelio, etc. Ha sido siempre una transmisión íntegra. Por eso nosotros, los católicos del siglo XXI, de este año 2022, etc., confiados completamente en que lo que recibimos en la predicación de la Iglesia es lo que se ha transmitido de generación en generación, y podríamos así remontarnos a los apóstoles y al mismo Cristo. Y ese es nuestro mayor orgullo y esa es nuestra mayor tranquilidad también. Dios ha hablado
ha dicho su palabra en la vida antes que el libro. En todos los libros de la Biblia aparece Dios. Fijémonos acá. Primero fue la palabra pronunciada, hablada, predicada. Luego la palabra escrita, como lo tenemos en la Biblia. Primero Jesús predicó, luego los apóstoles pusieron eso por escrito, y las mismas cartas y meditaciones de los apóstoles. Pensemos también, por ejemplo, en todas las de San Pablo. Tanta sabiduría, tanta formación, tanta instrucción divina, porque San Pablo escribe, como todos, por inspiración del Espíritu Santo. Primero la predicación, digamos la tradición oral, lo que se dijo se transmitió a viva voz. Luego la Sagrada Escritura, que es lo que hoy en día nosotros tenemos como fuente principal de la revelación, junto con la Sagrada Tradición y el Magisterio, por otra parte. ¿Qué es la Biblia? Veamos. La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros. Biblia significa libros en plural, no libros, sino libros, muchos, varios. Este conjunto de libros contiene el mensaje que Dios nos ha entregado para que sigamos el camino correcto de nuestra salvación. Pensemos en este momento cuando nosotros en casa, en lo cotidiano de nuestras vidas, adquirimos o compramos o nos llega algún artefacto eléctrico. Por lo general, a veces no sabemos darle el uso correcto a estos artefactos, pero los mismos vienen con un manual en el que se describe detalladamente cómo hacer uso de ese artefacto, lo que no debemos hacer, lo que se debe evitar para no caer en algún peligro o en un abuso en cuanto al uso del artefacto, etc. Así, pongámoslo como un ejemplo y valga la analogía, así como un manual de instrucciones para algún artefacto eléctrico podría ser la Sagrada Biblia para nuestra vida. Un libro en el que se contienen infinidad de mensajes y promesas divinas, y también donde se nos indica lo que debemos hacer, se nos enseña cómo hacerlo, se nos anima y se nos advierte también lo que debemos evitar. Porque por supuesto Dios, que es un Padre amoroso, nos indica en su palabra lo que debemos evitar, para que así tengamos vida y vida en abundancia, vida en Dios. Evitando lo malo, apostaremos por lo bueno. Y pensemos así, al menos en este sentido, en este ejemplo, que podría ser para nosotros una manera de comprender las Sagradas Escrituras. Un libro magnífico, un libro que mientras más nos acercamos a él, más nos enamoramos de su lectura y de Dios, por supuesto, que es el autor y protagonista único de las Sagradas Escrituras. Veamos acá. Hablemos un poco de la formación de la Biblia. Durante muchos siglos, los libros de la Biblia fueron escritos por distintas personas. Evidentemente, no podemos pensar que un solo hombre escribió los 72 libros de la Biblia. No, fueron escritos por distintas personas, y cada una de ellas teniendo en cuenta su vivencia personal, sus costumbres, su lugar de procedencia, incluso también su lengua, su idioma. Estos autores usaron para formar la Biblia como la conocemos hoy día distintos géneros literarios e idiomas. Dentro de los idiomas podemos hablar o nombrar el hebreo, que fue una lengua litúrgica que conoció nuestro Señor Jesucristo; el arameo, que fue el lenguaje o el idioma en el que él ordinariamente en lo cotidiano se comunicó y predicó. Cristo predicó en arameo; y también el griego, que era el idioma, digamos, dominante en aquel momento en la Palestina y en todo lo que es el oriente de lo que sería Europa, para la comunicación de estos pueblos cercanos a Grecia, el griego. Entonces, distintos idiomas en los que fueron escritos la Biblia, los libros de la Biblia: hebreo, arameo, griego. Los judíos, religión a la que pertenecía María Santísima y Jesús también, consideraron que existían solo dos listas o cánones de libros santos con respecto al Antiguo Testamento, ¿no? El canon breve, que estaba todo escrito en hebreo, conformado por 39 libros, y el canon largo, conformado por 46 en total, que es como lo tenemos nosotros hoy día en nuestra Biblia. 39 en hebreo, los mismos del canon breve, y a esto se le sumaron 7 libros más escritos en griego. Los judíos pensaban que existían estas dos listas,
Y por eso nosotros vemos que en la formación de nuestra Biblia conocemos a un Antiguo Testamento con 46 libros en total, 39 escritos originalmente en hebreo y 7 escritos originalmente también en griego, pero que guardan relación y en nada se contradice a todo lo que va siendo la paulatina revelación de la Escritura en el Antiguo Testamento. Los apóstoles usaron el canon largo, este de 46, al llevar el Evangelio a todo el imperio greco-romano. No es sino hasta el siglo III después de Cristo cuando empezaron las dudas de si incluir o no estos 7 libros añadidos a la Biblia griega. 3 siglos después, los primeros apóstoles, los primeros padres de la iglesia, todos tenían por seguro que este canon de 46 libros estaba válido y lícito para usarlo en la predicación. Motivados por las discusiones con los judíos, fue necesario precisar entonces la lista de los libros canónicos, discutiéndose esto en los concilios de Hipona, de Cartago, de Florencia y de Trento, 4 ciudades europeas, alguna africana, en las que se trató el tema de los libros sagrados, de los libros canónicos, para ponernos de acuerdo cuáles sí, cuáles no. En estos concilios se definió entonces el canon de los libros sagrados. Para la aceptación de los libros del Nuevo Testamento, se tuvo en cuenta la revelación hecha por el Espíritu Santo y la fidelidad en su transmisión. Aquello que más los primeros cristianos sabían que los apóstoles habían predicado y el mismo Cristo había predicado, fue lo que aceptaron en los libros que se habían escrito. Pensemos brevemente en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y las cartas de los apóstoles. Es así como tenemos esto. La Biblia fue escrita en varios idiomas, arameo, hebreo, griego. Los judíos decían que habían 2 listas, canon breve, canon largo. La Biblia fue definida en los concilios de Hipona, Cartago, Florencia y Trento. Y no es sino hasta durante el siglo III cuando comienzan las dudas sobre si se incluían o no los libros en griego añadidos a la Biblia. Es, digamos, un pequeño esquema resumido de todo lo que hemos dicho. Existen también distintas versiones básicas de la Biblia. Cuando hablamos de versiones, hablamos de traducciones. Las actuales ediciones son traducciones de una u otra versión. Tenemos en primer lugar la versión de los 70 o la versión de Alejandrina, o de Alejandría o Alejandrina. Esta es la principal versión griega por su antigüedad y por su autoridad. El nombre de los 70 se debe a que la tradición judía atribuye su traducción a 70 sabios en la ciudad de Alejandría. Esta ciudad está en lo que es el delta del río Nilo, al norte de Egipto, al norte de África, por haber sido hecha en esta ciudad y ser usada por los judíos de lengua griega en vez de los textos hebreos. Los judíos, que tenían por idioma natural el hebreo y el arameo, es de suponer que se extendieron por todo el mundo a habitar otras tierras y llevaban consigo su religión, pero donde se hablaba otro idioma era necesario también traducir estos textos sagrados al idioma local para poder entenderlos y para poder mantenerlos. Por eso es que en Alejandría, ciudad del norte del África, dominada por supuesto por la lengua griega, se tradujo estos textos sagrados del Antiguo Testamento, de la religión judía. Y luego tenemos acá otra versión, las versiones latinas. La Vulgata es la versión que se impuso a partir del siglo VII y se denominó así porque la intención de la obra era volverla popular. Vulgata viene de vulgar y vulgo viene de pueblo en latín. Lo vulgar es lo popular, lo que se pretendía que estuviese al alcance de todos. La Neovulgata es la misma versión Vulgata, pero a esta se le han incorporado avances y descubrimientos más recientes. ¿Quién es el autor de la Biblia? Ya lo dije más adelante, acá lo reafirmamos. Dios es el único autor de la Biblia y en la redacción de los libros sagrados, Él eligió a hombres llamados agiógrafos. Estos agiógrafos fueron quienes, usando sus propias facultades y medios, redactaron sus escritos, de forma que, obrando Dios en ellos, a través de ellos, solo escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Dios mismo quería. Dios es el único y auténtico autor
y protagonista de la Sagrada Escritura. El canon de la Biblia, entonces, para tenerlo ya por sentado, es el conjunto de 73 libros que la Iglesia ha reconocido como inspirados por Dios. Fíjense que al principio dije 72, no, 73. El total, 73. 46 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. La Biblia está dividida en estas dos partes, ya las mencioné, Antiguo y Nuevo Testamento. Empecemos por el Antiguo Testamento. ¿Qué hay allí? ¿Qué podemos conseguir en este Antiguo Testamento? Fijémonos. Está formado por 46 libros, como he dicho, que nos narran los hechos que sucedieron en la formación del pueblo de Dios y la preparación para la llegada de Jesús. Todo el Antiguo Testamento prepara la venida del Mesías. Los libros del Antiguo Testamento se dividen de la siguiente manera. Tenemos el Pentateuco, luego tenemos los libros históricos, luego los libros proféticos y por último los libros de poesía y sapienciales. En el primero, en el Pentateuco, se compone de los 5 primeros libros de la Biblia y nos narra sobre el origen del mundo, el origen y la creación del hombre y la conformación del pueblo de Dios. Todo esto en el Pentateuco. Ya los veremos cuáles son esos libros. Los libros históricos son 16 y nos narran la historia del pueblo de Dios, desde su ingreso a la tierra prometida hasta poco antes de la llegada del Hijo de Dios. Todo lo que es historia de Israel, historia de salvación. Los libros de poesía y sapienciales son 8 libros y nos dan enseñanzas muy valiosas para la vida. Aprovecho para aconsejarles la lectura del libro del Eclesiástico o Sirácides. Es un libro con unas consideraciones y con una sabiduría muy profunda. Si leemos ese libro aprenderemos muchas cosas acerca de nuestra conducta, de nuestra vida, de cómo afrontar distintas situaciones que nos pueden ocurrir. El libro del Eclesiástico. Y por último tenemos los libros proféticos. Son 17 y nos anuncian la llegada del Mesías y denuncian también la infidelidad del pueblo de Dios. Recordemos, un verdadero profeta no solo anuncia, también denuncia, o no solo denuncia, también anuncia. Ese es el papel del profeta. Acá vemos entonces un poco lo que viene siendo como la distribución en estos grupos que les he mencionado anteriormente de los libros del Antiguo Testamento. Acá los vamos a conocer cada uno de ellos con su abreviatura. Tenemos en el Pentateuco 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia. Luego tenemos acá los históricos, 16 libros: Josué, Jueces, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, Ruth, Esther, Tobías y Judith. Ahí están 16 libros históricos. Acá tenemos los 3 poéticos y los 5 sapienciales que conforman los 8 poéticos sapienciales. El libro de los Salmos, muy popular, muy conocido por todos nosotros, Cantar de los Cantares y Lamentaciones, libros poéticos. Y sapienciales, el libro de Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría y este que les recomendé hace unos minutos atrás, el libro del Eclesiástico o Sirácides. Podemos conseguirlo como Eclesiástico o Sirácides, pero es el mismo libro, tiene 2 nombres. Les recomiendo entonces la lectura de ese libro. Aprenderemos muchas cosas y meditaremos, oraremos. Es un libro, la verdad que maravilloso, y siempre lo recomiendo a estos grupos de padres y padrinos. ¿Qué nos dice la Iglesia? En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Les comento acá brevemente. La interpretación de la Biblia, la interpretación auténtica de los textos de la Sagrada Escritura, no es cuestión de cualquiera. No es que un cristiano, un católico que se le ocurra abrir la Biblia, leerla con mucha piedad e interpretarla va a acertar en lo que dice. No.
Esta interpretación es una cosa muy cuidadosa. Por eso, nuestra Iglesia Católica confía la interpretación auténtica de la Sagrada Escritura al magisterio, al Papa y a los obispos, guiados y en concordancia con la Sagrada Tradición. Allí encontramos la auténtica interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Aquí nos lo dice. Para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Esto es filología, una ciencia específica, hermenéutica, la interpretación auténtica de las Sagradas Escrituras, sin equivocarnos, porque el texto tiene un contexto histórico, una realidad única que no podemos comprender con nuestro pensamiento actual. Hay que estudiar, hay que saber un poquito de idiomas, de historia y otras tantas ciencias para poder interpretar válidamente los textos sagrados. Conozcamos acá los libros proféticos, 17, son los siguientes. Estos son los profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Daniel y Baruc. Fíjense que leí Joel, así como leí Judith, así como leí Jonás. No es Judith ni Joel, es Judith y Joel, porque ya para ese sonido de la Y, nosotros tenemos una grafía propia, la Y. La J se lee como J. Judith, Jeremías, Joel, Jonás, Jonatán, un personaje bíblico, etc. Así debemos leer estos libros de la Biblia, ¿ok? Y fijémonos acá en lo siguiente. Ya en el Nuevo Testamento, que se compone de 27 libros, estos nos hablan en concreto de la llegada del Salvador, de Jesucristo el Señor, su vida, su pasión, su muerte y su resurrección en los evangelios. Y luego los inicios de la Iglesia, que nos prepara también para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, término que nosotros conocemos como la parusía. Así como Cristo vino una vez a la tierra, volverá, y necesita que nosotros le esperemos y nos preparemos para esa segunda venida. Los libros históricos del Nuevo Testamento son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los Hechos de los Apóstoles. Los primeros nos cuentan la buena nueva, que es Jesús, y el segundo nos narra la vida de la primera comunidad cristiana, la historia. Si queremos saber cómo era nuestra Iglesia Católica hace 2000 años atrás, qué hacían, qué no hacían, cómo vivían, leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos también las cartas o epístolas de San Pablo, el apóstol de los gentiles. Son 14 y San Pablo las dirigió a las comunidades cristianas y otras a algunas personas en específico para enseñarles, para darles ánimo y para corregir los errores que pudieran tener, entre otros aspectos. Tenemos también las cartas católicas, son 7 y fueron escritas por Santiago el Menor. Recuerden que dentro de los apóstoles de Jesús hay 2 Santiagos, uno de ellos fue Santiago el Menor, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y el apóstol Judas Tadeo. También dentro de los 12 habían 2 Judas: Iscariote, que fue el que traicionó a Jesús, y Tadeo. La carta de Judas que aparece en la Biblia no es de Iscariote, es de Judas Tadeo. Y ellos las escribieron para las comunidades cristianas. Por eso le llamamos cartas católicas, para todos, para el universo. Católico significa universal. El último libro de la Biblia es el Apocalipsis. Este es un libro profético. Y el autor es San Juan, el mismo de la carta, el mismo del Evangelio. San Juan escribió también bastante. Él lo hizo con un lenguaje lleno de símbolos. En este libro del Apocalipsis se anuncia la victoria de los creyentes en Cristo. Simbología, profecía. No podemos equivocarnos en interpretar el libro del Apocalipsis de manera literal, como muchos por allí pretenden hacerlo, sobre todo los protestantes, las sectas evangélicas. Nosotros los católicos no. Somos muy conscientes de que este libro es un libro profético y tiene una simbología propia que hay que saber interpretar. Tenemos también los libros históricos. Acá vamos a leerlos, cada uno por su nombre, en los del Nuevo Testamento, ¿no? San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, los 4 evangelistas y los Hechos de los Apóstoles.
De los 4 evangelistas, recordemos que 2 de ellos sí conocieron directamente a Jesús y 2 de ellos no. ¿Quiénes fueron apóstoles de Jesús? Mateo y Juan. ¿Quiénes no fueron apóstoles de Jesús, pero fueron discípulos de los apóstoles de Jesús? Marcos y Lucas. Marcos lo fue de San Pedro, Lucas lo fue de San Pablo. Tenemos también las cartas de San Pablo acá nombraditas. Carta a los romanos, primera y segunda a los corintios, carta a los gálatas, a los efesios, filipenses, colosenses, a una persona en particular Filemón, a una persona en particular Timoteo, 2 cartas para él, una para Tito, 2 cartas para los tesalonicenses, y Hebreos es una carta también que se agrupa dentro de las de San Pablo, aunque se discute un poquito que él haya sido su autor. Se supone que se cree que puede haber sido otro tipo de autor, pero de acuerdo a su teología y de acuerdo a su mensaje, se incluye dentro de las cartas de San Pablo. Acá tenemos entonces las cartas católicas: Santiago, primera y segunda de Pedro; Judas, primera, segunda y tercera de Juan; y por último el Apocalipsis, que es el libro profético del Nuevo Testamento. Ahí están las cartas. San Juan escribió 3 cartitas, algunas de ellas son muy cortitas, podemos leerlas en 7 u 8 minutos. Se lee una carta de San Juan que coincidiría con leer un libro de la Biblia, para que nos hagamos así un poco la idea. Aprendamos acá lo siguiente: hay unas disposiciones para leer y entender la palabra de Dios. La Iglesia nos enseña a acercarnos a la Biblia con una metodología, no así a la ligera. Hay que hacerlo conscientemente y conozcamos lo que nos dice en la Iglesia para leer la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, prestar atención al contenido y a la unidad de las Sagradas Escrituras. La Biblia es una sola. ¿Tiene 73 libros? Sí. ¿Tiene 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento? Sí, pero es una sola unidad, Biblia, un solo libro, conformado por otros varios. B. Leer la Biblia con fe, como lo hace la Iglesia. Ayer les decía, y desde el día martes, para acercarnos a los sacramentos necesitamos tener fe. Sin fe no podemos hacer nada, pues también la fe es necesaria para leer la Biblia, porque la Iglesia lee la Biblia con fe, creer en lo que estoy leyendo. Y por último, C, entender que en toda la Biblia está el plan de nuestra salvación. Hay un porqué de las cosas en la Biblia. Hay un porqué de lo que sucedió, de lo que se dice sucederá. Hay un porqué de las prohibiciones, porque todo nos indica o nos encamina a nuestra salvación. Ahora bien, comprendamos estos 5 aspectos o criterios para leer correctamente la Biblia. Leer solamente. Número 1, unidad. Criterios para leer la Biblia bien. Unidad. La Biblia es una, a pesar de que tiene diferentes libros. Ya lo hemos dicho. Número 2, gradualidad. Dios se revela poco a poco a medida que la humanidad fue entendiendo lo que Él quería de ella. Dios no reveló todo su plan a Adán y Eva. No. Poco a poco, paulatinamente, por eso todos los profetas fueron aportando cada uno según Dios le iba inspirando. Y por eso toda la historia de la salvación, Antiguo y Nuevo Testamento, nos sirve como una gradualidad para comprender el mensaje y lo que Dios quiere de nosotros. Número 3, centralidad. En este proceso de revelación, Cristo es el centro de la historia, marcando la diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Recordemos brevemente esas palabras del Señor: yo no he venido a abolir la ley o los profetas, sino a darle plenitud, a darle cumplimiento. Por eso la Biblia es cristocéntrica. Cristo es el centro del Antiguo y Nuevo Testamento. Hay también un cuarto aspecto, la simetría. ¿Qué significa esto? El Antiguo es una preparación y figura de lo que es el Nuevo Testamento. Por eso a nosotros se nos hace necesario conocer primero el Antiguo Testamento para poder entender las verdades del Nuevo Testamento. No hay contradicción en lo absoluto entre Antiguo y Nuevo Testamento. Todo lo que en el Antiguo se profetiza y se proclama se cumple con Jesús en el Nuevo Testamento. Lo vimos en la primera cita bíblica de San Juan 14. Nadie ha visto al Padre sino por mí. Jesucristo es el culmen de la revelación del Padre. Y por último, 5, el quinto criterio, la coherencia. Esto ya es un poco más práctico.
¿Qué nos dice acá? Tenemos que hacer vida las palabras dichas hace tiempo y actualizarlas a los términos y modos de hablar hoy. Eso que leemos, eso que meditamos, debemos llevarlo a la vida. Por último, ya para ir culminando esta charla sobre la revelación de Dios, hablemos del uso y manejo de la Biblia. Los que tienen Biblia allí en sus casas pueden tomarla y nos demos cuenta cómo usar la Biblia, cómo buscar una cita bíblica, cómo leerla, etc. Los libros de la Biblia están divididos en capítulos que se encuentran señalados con números grandes. Los capítulos en la Biblia son los números más grandes. Y los versículos están dentro de los capítulos y se representan con un número un poquito más pequeño, por lo general incluso más pequeño que la misma letra del texto. Capítulos, números grandes, versículos, números pequeños. Cuando buscamos un texto bíblico lo hacemos en forma abreviada para indicar los capítulos y versículos. En este sentido se utilizan algunos signos de puntuación. Vamos a ver breves ejemplos. Aquí está, JN 2-3, esto se lee, Evangelio según San Juan, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3. Otro ejemplo, MT 3,1, esto se lee, Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 1. Un tercer ejemplo, MT 3,1.10, esto se lee, Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 1 y 10. Un cuarto ejemplo, MT 6,5-6. Esta cita, el cuarto ejemplo que les indico, es el más común de todos. Se lee Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 6, o del 5 al 7, o del 5 al 10, hasta donde lleguen los versículos en este caso. Este último ejemplo es de los más comunes. Veamos acá, criterios para leer la Biblia, para ir resumiendo ya y finalizar. Unidad, gradualidad, centralidad, simetría y coherencia. 5 criterios que nos propone la Iglesia para leer bien la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios que ilumina nuestra vida y la de los demás. ¿Qué podemos hacer nosotros, ustedes padres y padrinos, todos los que estamos en esta charla, qué podemos hacer para llevar este mensaje en nuestra familia, en nuestro trabajo o en nuestra parroquia? Acá se nos proponen 3 respuestas, pero nosotros las vamos a leer como un compromiso que adquirimos en esta noche delante de Dios para llevar el mensaje de la palabra que es la Biblia. Fijémonos, ¿qué podemos hacer en la familia? Comprometámonos entonces a asistir junto a nuestra familia a la misa los domingos. Comprometámonos también a rezar en casa, a bendecir los alimentos. Qué bonito es, por ejemplo, rezar el Santo Rosario en familia. Hay una frase por allí muy popular: familia que reza unida, permanece unida. Ustedes que son padres y ustedes que serán padrinos o madrinas, recen con sus ahijados, recen el Santo Rosario, bendigan los alimentos, asistan a la misa. Eso es un compromiso de vivir la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer en el trabajo? Fíjense, comprometamos a no avergonzarnos ni ocultar nuestra fe. Luego, en cada una de las acciones de nuestra vida seamos honestos, seamos responsables y seamos también generosos en el trabajo. Este mundo, esta sociedad que nos tocó vivir, parece estar un poco acelerada, convulsa, etc. Nosotros como cristianos debemos ser pacíficos, debemos ser personas de paz. Recordemos lo que nos dice esa bienaventuranza: bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahí está. Si realmente queremos que se nos llamen cristianos o que se nos llame hijos de Dios, tenemos que ser pacíficos. Una persona que le gusta la guerra, que le gusta la división, la discordia, no puede ser llamada hija de Dios, no puede ser llamado cristiano. Nosotros, ustedes padres y padrinos, todos nosotros comprometámonos a ser pacíficos. Y vemos cómo el mundo cambia, porque el mundo cambia cuando nosotros particularmente cambiamos. Y la actitud de ser personas de paz es de las mejores, porque con la paz se puede dialogar, con la paz se puede comprender, con la paz logramos todo. Porque la paz es el amor y la paz es Dios también. Y por último, ¿qué podemos hacer en nuestra parroquia? Bueno, hay un compromiso de que ustedes puedan asistir
a los grupos parroquiales para conocer más y crecer en la fe. Y también, en la medida de sus posibilidades, a ayudar en las necesidades materiales de la comunidad parroquial. Ahí está. Comprometámonos en ese caso para que veamos cómo nuestra vida cambia a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios. Ahora, ya para ir finalizando, quiero compartir con ustedes acá una reflexión que, por cierto, después al final se las puedo hacer llegar por el grupo de WhatsApp. Fíjense, en esta reflexión se las voy a leer, es acerca de todo esto que hemos visto, ¿no? Acerca de la palabra de Dios. Esta reflexión tiene por título: El padre se robó una cuchara, ¿no? Es una historia, como una especie de anécdota o de parábola, por así decirlo, pero al final tiene una enseñanza muy buena. Aquí se las presento. El título es: El padre se robó una cuchara. Dice así: Eran casi las 8 de la noche y el padre Martín terminaba de celebrar la Santa Misa diaria. Había tenido una jornada ajetreada. En la mañana visitó a algunos enfermos y por la tarde mantuvo una larga reunión con sus catequistas. Cuando parecía que ya no tenía ningún compromiso, vibró en su bolsillo el teléfono móvil. Era la llamada de una familia cercana a su parroquia, quienes le habían invitado a cenar. El padre Martín, considerando la grata amistad con sus feligreses, ejemplares en la vida sacramental, siempre disponibles con la iglesia y atentos en sus necesidades personales, y a pesar del natural cansancio de ese día, decidió hacer su último esfuerzo y aceptó acudir a aquella cena. La conversación estuvo muy amena, la comida exquisita y el postre lo aceptó para llevar. Culminada la cena, el padre Martín abandonó el lugar. Los esposos lo despidieron muy amables en la entrada de su hogar. Minutos más tarde, la señora de la casa recogió la mesa y notó que una cuchara le faltaba. No podía creerlo, pues se trataba de la cubertería de plata que usaban en ocasiones especiales, y esa noche el único externo a la familia había sido el padre Martín. Consternada y casi segura de lo que había pasado, decidió comentarlo a su esposo, quien juzgó con los mismos criterios aquella situación. Naturalmente, ambos se molestaron con el sacerdote y a partir de ese momento ya no fueron iguales. Durante todo un año estuvieron molestos y distanciados de la parroquia, pero un buen día decidieron invitar al sacerdote otra vez para cenar. El padre Martín acudió y se comportó de la misma manera, natural, pues todavía los tenía por amigos, pero algo andaba mal. El ambiente de esa noche estaba muy tenso, ya no era como antes. El señor de la casa no pudo aguantar más y le preguntó: Padre, ¿usted se robó la cuchara el año pasado? Y el sacerdote le contestó: No, te la puse dentro de la Biblia. Esta interesante historia, sin preocuparnos de que sea cierta o falsa, relata la realidad de muchas familias católicas en las que se vive la fe de una manera mecánica, tratando de mostrar a los demás lo buenos que son, lo cumplidores que se mantienen con las cosas de la iglesia, lo atentos y amables con sus pastores, pero lo poco preocupados por leer las Sagradas Escrituras y por ende el innegable desconocimiento de la palabra de Dios. San Jerónimo, que es el traductor de la Biblia al latín, decía que el desconocimiento de las Sagradas Escrituras era el desconocimiento de Cristo mismo. Pues bien, muy acertada esta sentencia, pues el relato bíblico en general es de carácter cristocéntrico, es decir, que tiene como fundamento de toda la revelación a la persona de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador y Redentor del mundo. Ya lo hemos dicho, la Biblia es una palabra griega que significa libros, los cuales fueron escritos por inspiración divina, y en ellos Dios es el protagonista. Pero no es que en estos libros
se nos hable de Dios, sino que es Dios mismo el que nos habla a través de estos libros. Por eso, cuando nosotros asistimos a misa, las lecturas que son proclamadas solemnemente desde el púlpito siempre terminan con la frase palabra de Dios. Y es que en realidad el lector que está ahí, frente a toda la asamblea reunida, presta su voz a Dios para hablar al pueblo fiel, al pueblo que escucha atentamente. Los católicos de este siglo XXI debemos dedicarnos más a la lectura de la Biblia. No podemos conformarnos solamente con asistir a la misa los domingos o hacer obras de caridad al prójimo. Todo esto ciertamente que es muy importante, pero la palabra de Dios es la fuente de inspiración para que obremos lo que Dios agrada. Ese texto voluminoso que poseemos en nuestros hogares y que muchas veces no cambia de página durante años, como en el caso de la historia relatada, debe ser desempolvado por nuestras manos cuando nos dispongamos a conocer a Cristo en la lectura bíblica. El católico que abre la Biblia y dedica algún tiempo de su jornada para leerla, recibe de Dios el don del entendimiento que le hace capaz de comprender las cuestiones más sencillas y las más dificultosas del texto sagrado. Y de no ser así, recibe la fortaleza para acudir a los entendidos en la materia y así buscar respuestas a sus interrogantes. Pero la Biblia no es un libro de ciencia o de historia o de geografía que deba ser leído para ser entendido en su totalidad. La Biblia contiene la revelación de Dios, que ante todo es un misterio, y los misterios no son entendidos, sino creídos. Finalmente, abriéndonos a la gracia de Dios a través de la lectura bíblica, diremos como dijo San Agustín de Hipona: creo para entender y entiendo para creer. Les invito entonces ahora a todos a que hagamos esta oración final que compartiré en pantalla, para que tengamos ya, digamos, un breve compromiso de lo que es acercarnos a la palabra de Dios, comprometernos a leer, digamos, ese texto tan importante, tan necesario. A ver, no puedo compartir allí la imagen, no sé por qué, pero entonces hago yo la oración y ustedes desde la casa me siguen, por favor, para ya ir concluyendo esta charla sobre la revelación de Dios, la Sagrada Escritura. Digamos todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Síganme ustedes allí desde casa esta oración que voy a hacer a continuación. Señor Jesús, palabra eterna del Padre, tú nos hablas a través de las Sagradas Escrituras. Infúndenos la gracia de acudir a la lectura bíblica, sabiendo que en ella escuchamos tu dulce voz. Concédenos tu voluntad y nosotros nos configuraremos contigo. Señor, que comprendamos ahora y por siempre que conocer y leer las Sagradas Escrituras es conocerte, seguirte y amarte a ti. Envíanos tu Espíritu Santo que nos ilumine al leer tu palabra y nos conduzca por el camino del bien. Amén. Decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.